Tradicionalmente, a lo largo de la historia, los perros pues, se han ido alimentando pues, de restos de comida del humano. Y como resto de comida que no aprovechábamos estábamos los huesos, tanto los crudos como los huesos cocidos. Y esto ha generado en el pensamiento de las personas el hecho de pensar que los huesos en verdad son buenos para los perros. Pero esta aseveración no es del todo cierta. No es del todo cierta. Los huesos en algunas situaciones pueden ser tremendamente peligrosos y no están muy aconsejados para perros. Bueno, pues aunque luego hablaremos de los tipos de huesos que les podéis dar, pero en general, a grosso modo, no que nadie se lo tome esto como, porque alguien me dirá, pues el hueso crudo de tal no se le puede dar, que lo he oído tal. Lo sé, a grosso modo, los huesos crudos son mejores a dar al perro que los huesos cocidos. ¿Por qué? Porque tienen un grado de dureza, se rompen con mayor dificultad, conservan más el sabor de la carne, el perro los puede jugar con ellos, morder, son más resistentes, es más difícil que el perro, aunque se puede dañar la dentadura también, lógicamente, especialmente en los cachorros. En los cachorros yo de entrada no recomiendo ni el crudo ni el cocido. Para mí el mejor hueso para un perro cachorro es una zanahoria, como os explico en este vídeo. Porque la zanahoria para un cachorro, como veréis ahí, es lo mejor que le podéis dar en lugar de un hueso. Una zanahoria cruda me refiero. El problema viene ya con los huesos cocidos. Los huesos cocidos, de verdad, sé qué es lo que sobra, qué es lo que no nos comemos, qué es lo que queda en el plato después de hacer un cocido, pero no son recomendables, no son para nada recomendables. Y no son recomendables porque de entrada tienen mayor capacidad cuando el hueso se los traga, porque el perro los puede romper con mayor facilidad y se los traga, y puede provocar una obstrucción en la garganta. Esto es muy frecuente, casos de ahogamiento por perros al tragarse un hueso cocido, o que tienes que ir de urgencia a sacarlo, o incluso practicar una operación de urgencia. Ojo al tanto. Luego, el hueso cocido lo que va a favorecer también son las perforaciones intestinales y por tanto la aparición de peritonitis. ¿Os acordáis que os puse un vídeo explicándoos lo que era una ascitis y una peritonitis? Pues los huesos perforados generan o tienen mayor tendencia a generar peritonitis. ¿Por qué? Porque en el proceso de que el perro lo muerde se desprenden pequeñas astillas, que a vosotros aunque no la veáis porque el perro se las traga. Esas astillas cuando llegan al intestino se clavan en la pared y pueden atravesarla y salen fuera, y en ese salir fuera no sale la astillita y en paz, sale la astillita y un poco de contenido intestinal. Os parecerá mentira también, pero los huesos cocidos con mayor facilidad incluso que los huesos no cocidos provocan roturas dentales, porque puede estar cocido en la parte de fuera, que vosotros lo habéis cocido, el perro lo muerde, pero a lo mejor la parte ventral del hueso, en el caso de huesos gordos, pues no está tan cocida y está dura, y el perro muerde, mete el diente, toca con lo duro, gira, hace palanca y se rompe el diente. Esto es muy habitual, colmillos rotos por eso, acá, muerde, fuera, ya toma por saco el diente, y el perro no os digo nada. Y luego, estos huesos cocidos son, pero con muchísima frecuencia, la causa principal de, primero, el estreñimiento en el perro y, en segundo lugar, la aparición de sangre en heces. Todo esto va unido. A veces te vuelves loco, pues tendrá parásitos, tendrá no sé qué, y luego le preguntas, oye, ¿y qué le ha dado de comer? Pues le hice un cocido tal, y le quitó los huesos. No, ya estemos. Y luego, pues, ¿qué huesos le puedo dar? Pues bueno, entre los huesos hay una serie de huesos que sí que se pueden dar, os vuelvo a repetir, nunca cocidos, y tampoco limpios. No le deis el hueso limpio, que tenga un poco de carne, que tenga sustancia, que se pueda morder, que tenga sabor. Por ejemplo, todos los que son huesos del cuello, tanto del pollo, como del pavo, como del cordero, los corderitos jóvenes, de maravilla, eso sin problemas. Con la carne va a ser más difícil que le quitéis la carne, ese hueso. Darle ese trozo de cuello con hueso, que el perro pues le va a hacer mucha gracia. Y es algo que se puede comer con relativamente sin problema.
Eso sí, vuelvo a repetir, nunca cocido. La rodilla de la vaca, la rodilla de buey, con su trozo de carne, que juegue con la rótula, que muerda. Esto, pues como no va a poder tragárselo, pues bueno, y hasta que se aburra y que lo limpie el hueso, pues sin problema. Las carcasas de pollo, todo lo que es que no se separa el caparazón del pollo, pues todo eso se le puede dar también. El hueso del jamón, no me refiero al jamón salado, evidentemente, porque no se les puede dar sal, pero el hueso el fémur o el hueso de la paletilla del cerdo, que ya cuando en una carnicería les ha sobrado, que evidentemente no está salado, pues es un hueso ideal para que el perro juegue y coma de él un poco. Tanto la costilla de ternera, que es grande, como el codo de ternera también de maravilla. Todo lo que es el cartílago de la pechuga del pollo, es decir, todo esto que cuando sacas la pechuga, pues te queda esa zona del cartílago y la quilla del ave, todo lo que separa a una pechuga de la otra, pues todo eso sin cocer, pues también fantástico. Es decir, hay un abanico más o menos importante, os lo pongo ahora aquí en una lista, ahora lo veis, de huesos que se pueden dar, y por lo tanto considero que no es necesario irse a cosas raras. Y esto es lo que os tenía que comentar de los huesos para los perros.